Ya para la clase del martes se les van a subir las memorias en un botón adicional, las memorias del diplomado, es decir, las presentaciones que les estamos proyectando. ¿En qué? En PDF, para que ustedes las puedan descargar, las puedan tener y las puedan revisar. Entonces, así como van a ver videos de las clases, van a ver los exámenes de las clases y van a ver las presentaciones o los PDFs con la información que se les ha ido proyectando a ustedes en las capacitaciones. Sí, Miguel, es que hay unas guías que cargaste a la página de Fronter, pero tienen el escudo de Bogotá al frente y, Tranquilo, y pues, es negro y no lo deja leer el resto. Es como eso nomás. si no te preocupes, esos son los protocolos viejos de la Fiscalía General de la Nación, son muy buenos, son excelentes. Se los recomiendo a todos porque paso a paso explican cómo hacer cada cosa en un lugar de los hechos. Y no solamente eso, sino que se van un poco más allá de cómo recolectar ciertos tipos de elementos o evidencias. Lo de semen, saliva, orines, lo de huellas de sangre, lo de huellas dimensionales, tridimensionales, la actividad del perito balístico, la actividad del perito dactiloscópico. Bueno, ahí mencionan muchas cosas, lo de las medidas de seguridad, la actuación del perito antiexplosivo, son muy completos, cada protocolo puede tener entre 10, 15 hasta 20 hojas, dependiendo y van a conocer conceptos muy interesantes, muy chéveres, que por ejemplo, ¿qué hacemos si tenemos sospecha de un paquete sospechoso en un lugar de los hechos? Es que hay que llamar al técnico, que él proceda con el gancho y cuerda, si no cañón disruptor, bueno, etcétera. Entonces, ¿qué sucede con esos documentos, doctor Camilo? Que cuando los miras en la página, se ven con esa mancha negra, esa marca de agua de la alcaldía de Bogotá. Pero cuando los descargas, ya quedan normales. Bueno, para que lo intentes, lo descargas y a lo que lo abres ya normal en tu computador, ahí ya te va a abrir sin problema, sin esa marca de agua. O va a quedar pues atrás como debe ser, como marca de agua. Inténtalo y me Gracias, comentas. Miguel. Con gusto. Listo, gracias, Miguel. También, recuerden que hay una ley que es la ley 1826, que es la que nos da vía o cabida a los investigadores privados para actuar en pro o a favor de las víctimas. Tiene unos requisitos y es que la víctima pues haga un contrato con un abogado y por lo tanto pues el abogado va a ejercer esa representación de víctima, no lo puede hacer por sí mismo. Y aparte de eso no puede recolectar la víctima los elementos de prueba por sí mismo tampoco, tiene que hacerlo por medio de investigadores, dice la ley de acción privada o delitos de acción privada pues para completar. Delitos de acción privada son los que me afectan a mí, es decir, los querellables, delitos de acción pública, los que afectan a todo el mundo, es decir, los que se investigan de oficio. Por ahí tengo una diapositiva, se las voy a enviar, de cómo se generan las noticias criminales, qué es una fuente formal, qué es una fuente no formal, denuncia, querella y demás, se las voy a enviar también. El kit de residuos de disparo NET de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, aquí está el formato, ¿cierto? Aquí están los para recolección. Uno dice para manos y otro dice para prendas y otros. Listo. Manos, quita la película, ya saben, funciones y tapa y somete pues al embalaje. El otro para prendas, entonces quita la película, funciones, vuelve y guarda. Acuérdense de no volver a pegar la película protectora, no hay que pegarla. Listo, ya. Pero, aparte de eso, se maneja un kit de recolección que era el que utilizábamos anteriormente, que es el kit de absorción atómica. No sé si alguien lo conoce. No es un kit en sí, sino que venían los tubos de ensayo con los hisopos. Entonces aquí lo tengo marcado, absorción atómica. Tiene esa cantidad de tubos de ensayo. Y cada uno de los tubos de ensayo viene marcado con, por ejemplo, de dorso de la mano izquierda. Por ejemplo, dorso izquierdo, palma, PD, palma derecha, palma izquierda, dorso izquierdo, palma izquierda y así sucesivamente cada quien. Entonces, ¿qué se hacía con eso? Se tomaban hisopos que deben venir así, copitos. Copitos son, por acá tengo, son para fines académicos, no internet, pero para nuestro trabajo. Estos copitos, con esto no se recolectan muestras ni biológicas, ni residuos de disparo, ni nada, ni barrido bucal, nada. Se recolecta con esto, porque esos son copitos. ¿Cómo son los hisopos esterilizados? Así. Cuando haga el video de recolección de evidencia biológica, les voy a mostrar cómo se utilizan los hisopos. Estos son esterilizados. Son los que ven acá.
Entonces, ¿cómo se utilizan y cómo se recolecta cada uno de los tres pasos recomendados? No son obligatorios, por lo menos es uno el obligatorio que es la muestra, pero se recomiendan tres para mayor veracidad, digamos así, y mayor. Recordemos que el método científico requiere contrastabilidad, falibilidad, bueno. Entonces, a raíz de eso se recomienda recolectar muestra, se recomienda recolectar el substrato y se recomienda un control negativo. Eso es como por medidas de seguridad de que ustedes cuando le digan es que la muestra estaba contaminada, pues ahí va el sustrato. Es que los reactivos estaban contaminados, ahí va el negativo para mostrar que los reactivos no estaban contaminados. Yo les voy a hacer un video de eso porque ese sí lo quiero hacer, es necesario. Hay videos necesarios para los investigadores. ¿Qué videos son necesarios para los investigadores? Cómo llenar rótulo, cómo llenar cadena de custodia, que lo tenemos ya subido. Cómo recolectar vainillas proyectiles, ya lo tenemos subido. Cómo recolectar fluidos biológicos, ya está subido. Cómo tomar una fotografía, ya está el video de fijación fotográfica. Vamos a hacer hisopos. ¿Qué se hace con los hisopos? Pues aquí tocaría únicamente partirlo. Se le aplicaba el ácido nítrico y si decía dorso izquierdo, entonces dorso izquierdo. Se suaba todo el dorso de la mano izquierda con el hisopo impregnado de ácido nítrico al 5%. Ácido nítrico al 5%. Ojo que en algunas ¿cómo se llama esto? Casas de químicos o ventas de químicos, donde venden insumos químicos, venden ácido nítrico, pero a veces lo venden al 10. Esto puede sonar jocoso, pero es necesario decir. El ácido nítrico, en algunas partes, como le digo, farmacéuticas o casas de ventas de químicos, viene al 10%. El ácido nítrico utilizado para residuos de disparo, con el kit de absorción atómica, con los tubos de ensayo, debe ser al 5%, nos dice el manual de cadena de custodia inclusive. No pasó aquí en Colombia, pasó en otro país, que una vez yo estaba pasando revista a unas unidades investigativas en otro país, de los que tuve la oportunidad de ir en Colombia. Entonces, estaban haciendo absorción atómica y resulta que el espectrofotómetro de la DIJÍN, que es el que analizaba los residuos de absorción atómica, estaba dañado. Yo sé, bueno, ¿y ustedes cómo hacen? Si igual no está funcionando. No, pues acá tenemos ácido nítrico. Y yo, uy, impresionante porque eso ya ni viene. Más que ya ahorita ya está viendo esto. Empezaron con los que quedaron del gas y ya después ahora con los de fiscalía, los del KitMed. Nosotros compramos el ácido nítrico. Yo, uy, ¿dónde lo están comprando? No, lo compramos allá donde venden los químicos. Ve qué interesante. Entonces, mostrame el tarro. Entonces, el muchacho me muestra el tarro de otro país, no de acá de Colombia. Me muestra el tarro y digamos que es este, pero grandecito, ¿no? Entonces, yo miro y digo, uy, pero es que aquí dice ácido nítrico al 10. Recordemos que el ácido es un ácido y como ácido quema la piel. Le dije, no estarás quemando a la gente con esto. Y me dijo, no, 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 tranquilo, jefe, no te preocupes. ¿Que yo qué hice? Pues compré este y cogí dos tarritos. Vacié la mitad en este y la mitad en este y listo. Al 5 y al 5. ¿Cómo la ven? Acá en al 5 y acá al 5. Porque así usted va a hacer una gota de ácido nítrico al 10% va a estar. ¿Al cuánto? Al 10. Al 10. No se divide. Les digo, otro país. Eso no pasó aquí en Colombia. Entonces, de una, claro, le estaban quemando las manos a las personas cuando le hacían la recolección. Entonces, ¿qué hace? Si dice dorso de la mano izquierda, dorso de la mano izquierda. Entonces busca el carrito que diga DI. Listo, DI. Entonces, ¿qué hacemos? Tran, destapamos, introducimos y tapamos. Listo. Y este se va para acá. Entonces, pues, otro hisopo. Digamos que va acá, listo. Entonces, palma de la mano izquierda. Entonces, palma de la mano izquierda. Ahí, cuando ustedes hacen vamos a poner un video de recolección de evidencia biológica, ustedes deben hacer dos movimientos con los hisopos. No es obligación, es lo recomendado porque recordemos que en evidencia biológica y en toda evidencia que recolectemos con hisopos, hay que concentrar la muestra. ¿Qué es concentrar la muestra? Obtener la mayor cantidad posible. Entonces hace dos rotaciones con el hisopo. Una con los dedos para que el hisopo gire sobre su eje. Una. Y la otra al mismo tiempo circular. Usted va haciendo las dos sobre la superficie. Entonces usted va haciendo las dos. Y va recolectando. Listo. La absorción atómica busca, como les decía en la clase pasada, nitritos y nitratos. ¿Quién me preguntó? Alguien me preguntó sobre eso, ¿cierto? Creo que era Ana. Señor, yo. Sí, busca nitritos y nitratos. ¿Qué son nitritos y nitratos? Componentes de la pólvora.
Pero como les mencioné, la pólvora no es el único residuo de disparo. Es más, la pólvora se puede encontrar en cualquier presentación. Ahí es donde viene. Si yo monté las manos de pólvora porque estaba haciendo la ceba a mi arma de fuego y me hacen residuos de disparo, me van a aparecer nitritos y nitratos con absorción atómica. Pero la prueba de MEP, microscopía electrónica de arriba, es mucho más certera, es verídica, es fehaciente. ¿Por qué? Porque no solamente se verifica la pólvora, sino que se busca más que todo plomo, bario y antimonio, cobre, inclusive un poco de pronto que a veces queda del fulminante, de la base del fulminante, o que queda de los encamisados o enchaquetados de los proyectiles. Entonces es más completo. Y ahí sí ya nos damos cuenta si realmente hubo o no disparo. Claro, entonces para despejar la diferencia entre ambos, ¿sí? Con hisopos no copitos y el kit med. Mire esta cantidad de tubos que se utilizaban para hacer los residuos de disparo. Un aporte. Esto es munición. Esto es munición. Ya está desactivada, ¿no? Es munición desactivada. Cartucho de fogueo, cartucho de 7.62 y cartucho de 7.62 también. El de la K-47, listo, ya están desactivados. Estos son cartuchos. ¿Cómo se embalan los cartuchos? Proyectiles y vainillas. Vainilla, proyectil. ¿Cuál es la diferencia entre embalar cartuchos, cartucho de 1.45, cartucho 38, ¿sí? Cartuchos. ¿Cuál es la diferencia entre embalar cartuchos a embalar vainillas y proyectiles? ¿Quién me dice? No tengan miedo de equivocarse. Nelson. Bueno, profesor, los cartuchos se pueden embalar en conjunto, porque como no han sido objeto de disparo aún, entonces lo que conservan es las superficies pulimentadas para extraer huellas. Y los casquillos se embalan por separado a fin de que no sufran más heridas, rayaduras, micro rayaduras, a fin de que no distorsionen el elemento material probatorio. Excelente. Entonces vamos a la página 42 del manual de cadena de custodia. Y acá nos habla de armas de fuego, la 43. Dice proyectiles y vainillas. Precisamente como nos dijo Nelson. Y como yo les expliqué en la clase anterior, ¿cierto? Que les mostré las pinzas. Plásticas o de cubierta plástica, miren. Si usan pinzas, deben ser con cubierta plástica de material plástico. Embalar por separado. Vainillas, proyectiles, postas y perdigones. Postas y perdigones que tienen estos cartuchos. Envueltas en papel o bolsa plástica. Papel o bolsa plástica. Ya les muestro unos contenedores optativos. ¿Y qué dice de municiones? Dice clasificar por calibres, embalar en cajas y bolsas plásticas. Este tipo de elementos, dicen observaciones, no requiere embalajes individuales. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que si yo tengo esta munición, pues yo la puedo embalar justa, la puedo sobar, la meto en una bolsa, generalmente cuando vienen en cantidades, en costalillas, estopas o costalillas. Pero si tengo estos, son vainillas y proyectiles, no los puedo, ¿qué? No los puedo. Juntos. ¿Por qué? Porque como dijo Nelson, genera un micro rayado. Estos sí los pueden embalar así juntos, ¿sí o no? Todos, ¿o no? Sí, profe, eso sí se pueden embalar juntos, pero separando los calibres. Ah, Pero ya. también Bien. para los futuros, para los futuros técnicos también que tengan en cuenta que nunca vayan a tomar ese tipo de municiones con la mano, sino si no tienen las pinzas, utilizar en la mano ya puestos los guantes de nitrilo. ¿Qué se recomienda para embalar vainillas y proyectiles? Y otras cosas, ¿no? Como evidencia biológica también. Papel parafinado o en su defecto papel sin imprimir o en bolsas plásticas. Entonces, ¿yo qué hago con un proyectil?
o con una vainilla, lo recolecto. Para recolectar el proyectil o la vainilla utilizo, como les digo, papel parafinado. Esto lo venden por rollos en las papelerías. El papel parafinado es el que viene en los empaques de Super Coco, entre el empaque y la banana, o de Coffee Delight. ¿Sí lo han visto? Es un papel como grasosito, pareciera papel mantequilla, pero no, porque aquí les traje precisamente para mostrarles la diferencia. El papel mantequilla, miren. El papel mantequilla es como más frágil, pero el papel parafinado es como si tuviera cera, por eso le llaman parafinado, es como impermeabilizado. Entonces, porque yo lo recomiendo mucho más que el mantequilla o que el no. Porque si yo tengo una evidencia biológica, esto es impermeabilizado, entonces va a evitar que tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera permee algo de la evidencia biológica hacia afuera o de la parte externa hacia la evidencia biológica. Es parafinado, por eso los supercocos lo traen, para que no se, como proteger un poco, que no se riegue, digamos así. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos, como digo, con guantes, con las pinzas, simplemente introducimos el elemento, ¿cierto? Y hacemos una especie de bananita y ya. ¿Y ahora qué hacemos con él? Puedo utilizar un contenedor metálico. Puedo utilizar un contenedor plástico también. Digamos los más específicos para eso. Hay contenedores estilo caja de fósforo en cartón también, son útiles. Son, digamos, muy exclusivos para el área de la criminalística. Pero estoy en Puerto Escondido, le digo a un amigo que en realidad sí existe. Estoy por allá en el último pueblo de Nariño, por allá adentro, donde toca irse en lancha, llegar hasta cierta parte y ahí irse en caballo, por ejemplo, y no me dan dotación. ¿De qué puedo echar mano yo para embalar una vainilla o un proyectil? Porque la otra recomendación que también se utiliza para impresiones dactilares, ¿no? Los sobrecitos. No tengo papel parafinado, no tengo los contenedores metálicos de plástico. Un sobre máquina puede ser específico, no viene marcado, pero puedo introducir directamente embalar en el celular y después en una bolsa plástica, ¿sí? También se puede. Si no, otra opción es contenedores para muestras de examen coprológico o contenedores de muestra de orina. Pues, busco sello y a la bolsa para embalar. Rótulo y sale para pintura. Al igual que con las otras cosas, si yo tengo el sobre, por ejemplo, pues simplemente introduzco la vainilla en el sobre. Lo que pasa es que con los proyectiles, la recomendación y las vainillas es que si yo le coloco algo de peso encima, pues se va a dañar. O inclusive va a fracturar el contenedor, se va a romper, y al igual que de pronto la bolsa plástica. Entonces, pues se recomienda que haya un contenedor primario, se llama eso, con dureza, con resistencia, para que evite que pase eso. Es una recomendación. Es que usted sabe que nosotros estamos en el país del Sagrado Corazón y usted sabe que operativamente nosotros estuvimos en puestos que materiales casi no llegaban, donde reina la pobreza para nosotros trabajar. Entonces nosotros utilizamos las bolsas de Ziploc, no sé si actualmente sean aceptadas como un recurso. Claro, las utilizamos todavía, las bolsas Ziploc. Estas son bolsas Ziploc, las que sellan aquí. Pero hay cosas que yo no puedo embalar en una bolsa Ziploc. Yo no puedo tomar, por ejemplo, el proyectil o la vainilla y echarlo directamente a la bolsa Ziploc y ya. Se puede. No estoy diciendo que no, porque el mismo manual dice. Pero como les digo, metamos el sentido común. Si este elemento empieza a rozarse, a sobarse, entonces empieza a ceder el plástico y se puede incluso romper. Entonces, por eso recomendamos, no es obligación, un contenedor primario que tenga la resistencia para protegerlo. Documentos dice también en sobres de Manila, en bolsas plásticas, pero yo te recomiendo primero colocarle alguna parte de adelante de trabajo a la parte anterior y posterior, verso y reverso unos otros papeles en blanco, otros elementos que los protejan un poco más. Es básicamente eso. Gracias, Nelson. Esto lo vamos a hacer, como les digo, el ejercicio de embalaje, pero es para que nos vayamos familiarizando con los elementos que se utilizan y cómo se utilizan. Entonces, había quedado pendiente de explicarles, artículo por artículo, los referentes o el marco jurídico de la cadena de custodia que se encuentran en el Código Procesal Penal, artículos 254 a 266. Empecemos por ahí. Entonces nos dice
la cadena de custodia, que para demostrar la autenticidad de los elementos de prueba hay que tener en cuenta los siguientes factores. Identidad de estado original. Va de la mano con el manual de cadena de custodia. Vayan pensando y ahorita me dice. Las condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío. Lugares y fechas de permanencia. Cambios que cada custodio haya realizado. Las condiciones de recolección. Claro que está relacionado al manual de cadena de custodia desde la finalidad del manual de cadena de custodia. Entonces, para que tengamos muy claro que la jerarquía normativa, por ejemplo, el manual de cadena de custodia no podría nunca reñir con el Código Procesal Penal. Porque si hay una riña del manual de cadena de custodia con el Código Procesal Penal, pues lógicamente en jerarquía normativa va a ganar el Código Procesal Penal porque es una ley. Este manual de cadena de custodia antes era una resolución, esta vez ni siquiera resolución de nombrar, ni siquiera número de resolución. Entonces, no puede reñir con el manual de cadena de custodia. Tengamos eso al 100% claro. Lugares y fechas de permanencia. Eso es la trazabilidad de la continuidad. ¿De dónde va la continuidad? Pues en la parte posterior, que ahorita vamos a hablar de aspectos transversales, les muestro. Va el registro de continuidad y quién va encargado y quién va en contacto con los elementos. Acuérdense, traspaso y traslado. Doctor, buenas noches. Soy de la ciudad de Bucaramanga y sí quisiera plantearle una pregunta antes de que de pronto pues se me olvide a medida que se avance con el tema, y es la siguiente. Si un elemento material de prueba que fue recolectado, embalado y rotulado, antes de la audiencia de juicio se alteró la prueba, es decir, la misma policía judicial o por orden de un fiscal, esta prueba sufrió alguna alteración porque tuvieron que mover la prueba, o sea, hacer trazabilidad, y no fue incluida tampoco dentro del escrito de acusación como un elemento de prueba de la fiscalía, ese elemento material de prueba, doctor. Si yo como fiscal pretendo incluirla en la audiencia preparatoria, ¿tendría validez como prueba o ya no tendría validez? La pregunta es, ¿qué alteración? Es que cada caso es específico, ¿no? ¿Qué alteración sufrió y por qué la sufrió? Porque si fue por análisis, pues claro, hay elementos que sufren alteración por análisis. Si fue por descuido, por negligencia, por imprudencia o por dolo, inclusive, y la prueba ya no tiene ningún efecto, o al contrario, adquirió un efecto que no tenía. Entonces, la pregunta es hacer la trazabilidad, y sí, pero más que quién estuvo en contacto, que también hay que tener en cuenta que cuáles fueron los cambios que sufrió el elemento. Y para eso habría que hacer un contraperitaje, se llama eso, obviamente. Nosotros hacemos aquí muchos contraperitajes a veces. Yo hago contraperitajes de PIPH, por ejemplo. Porque yo soy perito en PIPH y soy docente de sustancias controladas. Tenemos nuestros compañeros documentólogos, dactiloscopistas, tenemos nuestra psicóloga forense excelente, la jefe Mac. Entonces habría que mirar en este aspecto que en la audiencia preparatoria, claro, se puede postular, así el fiscal no lo vaya relacionado el escrito de acusación directamente, pero puede solicitar ya en la preparatoria que se incluya. La situación es que tengamos en cuenta que en la audiencia preparatoria debe someterse a los preceptos de pertinencia, conducencia y utilidad que mira el señor juez para determinar si pasa ese filtro y si acepta. Claro, el fiscal puede postular su inventario, su listado de elementos postulados para que se continúen o digámoslo así, que sean tenidos en cuenta como pruebas. Pero entonces ahí, si ya lo fue manipulado, pues mejor que lo postulen, porque tú lo vas a atacar. Ahora, desde la misma audiencia preparatoria, el mismo abogado lo puede eh, solicitar al señor juez que lo desestime, digámoslo así, si tiene en cuenta unos argumentos sólidos sobre por qué se debe desestimar. Nosotros acá con un contraperitaje, es un caso largo. Bueno, un caso de un acceso carnal, donde la infante, la niña, quedó con una enfermedad de transmisión sexual. Y en el sitio del inmueble había varias personas que residían ahí, pero por el hecho de que el padrastro, o sea, habían varias personas en la casa, pero el padrastro, por ser el padrastro, le achacaron, digámoslo así, el acceso carnal. Nadie más era, o sea, era él porque era el padrastro. Y fuera de eso, la niña con la enfermedad de transmisión sexual, entonces que él se la transmitió. Entonces se hicieron varias averiguaciones en la actividad de investigación privada y al final, con un contraperitaje médico, se logró demostrar que hablaban pues de una bacteria en sí, pero no especificaban cuál, y esa bacteria podía estar presente en muchas otras cosas, además de la enfermedad de transmisión sexual, y se decretó ilegal el elemento. Pero como
Tiene que ser el caso muy puntual, ya es algo muy específico. Si gustas, pues ya hablamos por aparte y te explicaría. Sí, gracias, doctor, muy amable. Cada elemento, la forma de contradecir o de controvertir cada elemento de prueba puede ser diferente. Hay que analizarlo en contexto y hay que analizarlo integralmente. Cómo se obtuvo, quién lo manipuló, a qué fue sometido y así uno mismo va atacando. Pero como les digo, hoy en día los jueces están como un poco permisivos con ese tema, a favor o digamos así del lado de los investigadores sobre la fiscalía. Por eso hay que fortalecerla y profesionalizar la investigación, tanto pública como privada, para poder debatir de igual a igual. Entonces nos dice que, ¿dónde inicia la cadena de custodia? Con gusto. ¿Dónde inicia la cadena de custodia? Donde se descubran los elementos, se recauden o se encuentren. ¿Quién ordena o cómo finaliza la cadena de custodia? Por orden de autoridad competente. ¿Riñe esto con el manual de cadena de custodia o al contrario, riñe el manual con esto? No. ¿Qué hace el manual de cadena de custodia? Nos amplía la garantía, porque el manual de cadena de custodia nos dice que la cadena inicia desde que se tiene conocimiento de la existencia del elemento. No solamente cuando lo encuentro, no, cuando lo hallo, no, sino que desde que sé que hay un elemento. Entonces llamo a una persona y dice, es que acá hay una persona que le dispararon con arma de fuego, entonces inmediatamente yo sé que hay una persona herida, de pronto venía, entonces desde ahí yo tengo que tener la conciencia clara de que hay que preservar la cadena de custodia tanto de la escena como de los elementos hallados o que se puedan hallar ahí. En cambio, el código nos dice, no, desde que se descubran, se recauden los encuentros, pero no riñen en ningún momento. Como les digo, esto es como comparado, ¿no? Igual que ustedes dirían, bueno, Miguel, ¿por qué no se habla de la constitución política en el tema de la cadena de custodia? ¿Por qué no se habla de la intimidad y el debido proceso? Porque usted para poder ejercer como investigador público o privado debe hacer observación explícita del debido proceso. Desde que recolecta un elemento de prueba, ¿cómo se recolecta? No, es que yo recolecté una mancha de sangre y nos dice que la mancha de sangre con hisopo hay que dejarla secar. Entonces yo para que se seque más rápido, ¿qué hago? No, pues ahí la estoy embarrando. Eso no hace parte de lo que yo debo hacer. Asimismo, entonces, la Fiscalía dice aquí que es la que reglamentará lo relacionado al diseño, aplicación y control de la cadena de custodia. Recordemos que el Comité de Cadena de Custodia es anterior a la Ley 600. Es anterior a la Ley 600. Y hay un acuerdo 001 de 1995 que habla de una expedición de un manual de policía judicial donde ya se menciona el Comité de Cadena de Custodia. Viene el 255, la responsabilidad, lo mismo que en la cadena de custodia. ¿Quiénes son responsables? Todos los servidores públicos y particulares que en razón de sus funciones tengan el deber de preservar los elementos de prueba. No sé si hay pregunta sobre esto, si no, avancemos porque esto ya lo expliqué en la primera clase y en la segunda un poco. Los macroelementos materiales probatorios. Voy a empezar con esto. Pregunta de examen se llama eso. Pregunta de examen, a ver, para que estemos atentos. ¿Qué son los macroelementos materiales probatorios? Son los elementos que no se pueden llevar al lugar y se embalan, o se, por medio de fotografía o video, como un avión, una casa. Muy bien, gracias Ana, excelente. ¿Quién más? Comprendemos el concepto, pero tenemos una retroexcavadora. Esa ya no, es un macroelemento. Esa se tiene que fijar con video fotográfico y estudio técnico del automotor como tal y presentarlo. Sí, además con esas grandes maquinarias que se encuentran, por ejemplo, como usted dice, la minería ilegal, aparte de lo que dijo el doctor, también porque estos elementos son destinados a su inmediata destrucción por los lugares apartados en los cuales se encuentran a fin de no ser reutilizados. Una inutilización, pues porque decir para destruirlo es como complejo, ¿no? Pues se hace una inutilización en el lugar. Esto se hace muy de la mano con los técnicos antiexplosivos, ¿no? Aviones, retroexcavadoras, naves, aeronaves. Es decir, cuando hablamos de naves, hablamos de una embarcación, ¿no? No un carro último modelo. Yo siempre digo esa comparación. Vehículos, automotores y demás. Entonces, estos macroelementos materiales probatorios. Gracias, doctor. Mire, con relación precisamente a este tema que acaba de tocar usted, voy a complementar la pregunta anterior. Un vehículo que fue incautado con estupefacientes.
lo dejan a disposición de los patios de tránsito más no de la fiscalía. Al trasladarlo a los patios de la fiscalía, al vehículo le rompen las cintas, el vehículo aparece sin los vidrios polarizados. En las fotos, en el momento de la captura, el vehículo está totalmente polarizado con vidrios, un polarizado bastante oscuro. El vehículo aparece en los patios de la fiscalía sin polarizado. Las llantas, después de 2 años de incautación, totalmente infladas, el vehículo totalmente limpio, sin rastros de polvo, porque se inicia una búsqueda del vehículo. El vehículo aparece allá. Mi pregunta, entonces, la relaciono con la anterior y es, al quitar las cintas que habían en las puertas, que ese es el rotulado, bueno, el embalaje, no lo relaciona el fiscal dentro de los elementos materiales de prueba cuando descubre, hace el descubrimiento probatorio. Ese elemento material de prueba ya fue alterado, de hecho ya perdió su autenticidad, ¿sí? Entonces la pregunta o más concreta a la que yo quería llegar, ya que usted toma el tema más concretamente aquí en este punto, es ya ese elemento de ya ese vehículo no sirve como prueba, considero yo, ¿no, doctor? Pues realmente estoy preparándome en este curso es porque pues tengo la falencia en ese tema. Usted sabe que uno sale de la universidad, doctor, y uno va a la práctica sin saber ni siquiera qué es una cadena de custodia realmente, cómo se hace. Esto no lo ve uno en la universidad, por eso estos seminarios son tan valiosísimos y tan importantes y lo que aportan es terriblemente valioso para uno. Entonces mi pregunta es, doctor, ya por ejemplo ese vehículo ya no está, o sea, su autenticidad se perdió porque ya se alteró, fuera eso, el polarizado, alteraron la prueba. Entonces uno como fiscal o el fiscal, ¿cómo insiste en que va a llevar eso a prueba, esa prueba a juicio? Si ya no es auténtica, si ya se le alteró todo, si es más, es un vehículo que en 2 años de haber sido incautado debería estar refundido y aparece en la entrada de la puerta de los patios de la fiscalía recién puesto y recién ubicado ahí en ese sitio. Entonces, es lógica la insistencia de un fiscal en continuar con este proceso cuando ya se debería declarar una nulidad o una preclusión o cualquier cosa, qué sé yo, dentro del proceso, ¿sí? Porque para mí, en mi opinión, doctor, en mi respetuosa y humilde opinión es que pues esa prueba ya no tiene validez, doctor, porque ya fue alterada totalmente. Eso es ya en concreto como el tema que le quería mencionar anteriormente, pero pues me dio pena como ponerle el ejemplo tan claro, pero realmente el tema es un vehículo que ni siquiera incautación se le hizo en el momento en que la persona fue retenida para registrar el vehículo y pues, se encontró supuestamente ahí creepy. Se toma de que no hubo tampoco un control posterior sobre el elemento incautado, porque pues obvio no hubo acta de incautación, no se hizo inventario en el momento, entre las 36 horas no se presentó, no se llevó automotores tampoco, tampoco es decir, doctor, o sea, el juez de garantías en la legalización, el juez se soporta al fiscal de juicios en que el juez de control de garantías hizo la legalización en el momento en que lo hizo el comiso dentro de esa audiencia, pero es que esa audiencia tenía que haberla hecho otro juez de garantías y llevarle esa acta ya el comiso al juez que iba a hacer la legalización, la imputación y la medida de aseguramiento. Entonces incluso hay una cantidad pues, pienso yo que inconsistencias también por parte del fiscal que está necio en continuar con un proceso que desde ya pues para mí ya la prueba está contaminada, está perdida. Entonces ahí es un desgaste judicial también, doctor, en el que está incurriendo la fiscalía porque el fiscal por no dar el brazo a torcer pues ya tampoco no acepta que realmente la prueba ya la perdió por negligencia de la misma fiscalía. Entonces, señor. ¿Algunas preguntas como para darle forma? Sí, doctor, sí, señor, claro que sí, le agradezco. Bueno, la primera. El vehículo lleva 2 años de haber sido
movilizado, digámoslo así, porque me dices que no fue recolectado. Sí, el vehículo como tal en un retén fue movilizado en el 2019, doctor, 2021, ya lleva 4 años de estar inmovilizado el vehículo. ¿En qué parte del vehículo encontraron la sustancia? En la parte de adelante, en la silla del pasajero, en el piso. Bien. Al vehículo se le hizo fijación fotográfica y quedó una, digámoslo así, una documentación de ese vehículo y de dónde se encontró la sustancia al momento de los hechos. Sí, la fijación fotográfica se hizo. Iba entonces en la parte de abajo de la silla del tripulante, no del conductor. Sí, no es la del conductor, es un ¿Mucha conductor cantidad de o qué? driver que había recogido. Es un conductor de driver que recogió 2 pasajeros. Los policías bajan a los 3 pasajeros, los 2 pasajeros y el conductor. Los policías se llevan hacia la parte de atrás a los 2 muchachos que llevaban la droga, hablan con ellos y los dejan huir. Tan pronto terminan de hablar, presuntamente los 2 jóvenes salen corriendo y se van. ¿Qué hacen? Esposan al conductor y le dicen que él es el que va a responder y que ese vehículo lo va a perder porque lo va a perder. Incluso hay insultos, hay groserías, hay malos tratos, hay declaraciones extraprocesos con relación al tema. Y todo eso se le ha puesto en conocimiento al fiscal para que por favor precluya el proceso, pero él insiste en que no, que él va hasta el final a juicio. El vehículo Pero van 2 pasajeros más. era utilizado como un medio de trabajo. Sí, claro, y eso se probó ya, o sea, las pruebas están. Pues doctora, no voy a profundizar, pero voy a hacer una explicación en contexto para todos de algo muy rápido. Acá hubo un caso similar con un vehículo de transporte público, que sí era un vehículo de transporte público donde se encontró no un sustancia estupefaciente, sino un arma de fuego en el piso del vehículo. La pregunta es, para capturar a una persona, en este caso, debe observarse el delito de tráfico, fabricación o porte, ¿cierto? Y todos sus verbos rectores. En este caso, donde el elemento probatorio se encuentra en un sitio donde no hay la certeza sobre quién lo tenía en el momento de, del hallazgo, digámoslo así, y menos aún el conductor, porque ni siquiera estaba en su lado, sino en otra parte. Es interesante, pues, poder alegar esa parte, ¿no? De que no hay una individualización de la persona que es responsable de los hechos. Fuera de eso, si bien es cierto que el vehículo fue recolectado, fue, bueno, de la manera que haya sido, me suena más como a un peculado. ¿Por qué? Porque tú me dices, doctora, que ha estado como muy actual, digamos así, para el tiempo que lleva. Fuera de eso, puede haber una demanda contenciosa administrativa. Tú ya sabes por qué pues, el vehículo producía un dinero y fuera de todos los daños que se le causó a la persona. Y demás. Si ya requieres una asesoría más personalizada, con muchísimo gusto podemos charlar, porque hay muchas cosas interesantes por tratar en ese caso. Es uno de esos casos que uno quiere encontrarse todos los días, digámoslo así. Entonces, ahí más que solicitar a la fiscalía que precluya, lo que se debe iniciar son acciones reales, pues para demostrar, mediante investigación, por ejemplo, si el vehículo tiene alguna fotomulta. Están utilizando como peculado, o si le sacaron tecnomecánica, o si le sacaron SOA, analizar esas No, situaciones. el propietario lo que hizo fue que en el tiempo que el vehículo ha estado incautado, lo que ha hecho es que ha continuado pagando el impuesto. Él No, dice no, me que él refiero a continúa que si pagando el otra impuesto persona le pagó porque, SOAT, si tiene fotomultas, eso nos va a dar a entender que el vehículo estuvo en movimiento. Y ahí sí, tendrías no, todo a favor sí, para demostrar ese peculado que le estoy diciendo. sea, el vehículo apareció fue porque de tanto que ha pasado el tiempo y nunca hay audiencias, porque siempre va a plaza de la fiscalía o la señora juez se encuentra en capacitación o la señora juez estuvo en elecciones y está en el descanso de los El 3 días. O señor sea, está en libertad, en 4 años siempre, procesado. sí, claro, él quedó en libertad. En 4 años no ha habido sino una audiencia que fue la acusación el año pasado. Y no han habido audiencias. En vista de eso, se le pidió al señor que se asomara al vehículo, a ver qué estaba pasando con el vehículo, en qué estado se encontraba, pues porque hubo como ese presentimiento de que estaba sucediendo algo con el vehículo. Efectivamente, el vehículo no se encontró en el lugar donde inicialmente lo dejaron, lo usaban en los Constancias de patios de ese lugar tránsito. donde se dejó inicialmente, constancias de que ahí pernoctó. Lo que tú debes basar es en derecho probatorio, es decir, ubicar los elementos de prueba, de entrevistas, cámaras, etcétera, 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 donde se pueda demostrar que el vehículo estuvo en movimiento
el vehículo no fue ni recolectado ni incautado, que sobre el vehículo no versó ninguna legalización, en este caso en audiencia de control de garantías, si la hubo o no la hubo y por qué la hubo, si no cumplió con los requisitos de la inspección, perdón, de la revisión técnico-científica o la verificación pues, de los baremos por parte del grupo de motores, pero sí por lo menos si se dejó en un parqueadero debe haber un inventario. Tiene constancias de que el vehículo estaba en ciertas condiciones previas y que ahora está en otras condiciones porque todo eso se alega. Aparte de eso vas a demostrar el daño que se le realizó a tu cliente y ya ahí te va a hacer pues para todas las demás actividades de contención. Doctor, para que es que yo entré un poco tarde a la reunión porque estaba trabajando y no sé a dónde me podría comunicar. Voy a enviar mi contacto personal al chat. Aquí para los que tengan de pronto alguna consulta. Lógicamente, Sí, doctor. consultas sencillas pues se hacen de la manera más amable, muchos lo han hecho y le hemos colaborado sin costo, que son de simplemente, Miguel, tal cosa, listo, tal. Pero ya consulta más únicamente tienen un importe, ¿no? Un costo. Sí, claro, no importa, doctor, eso no importa porque lo que importa es la experiencia uno de saber aceptar en la vida que siempre hay gente mejor que uno, con más experiencia que uno. O sea, uno siempre, yo creo que también uno aprende a ser cada día mejores aprendiendo de los que saben más que uno. Y yo en ese sentido siempre, pues trato como de, prefiero buscar, pagar, a que embarrarlas con mi cliente, así la plata salga a mi bolsillo. Y lo que lo sé, pues lo sé, y otras personas lo aprenderán también de mí, pero sí me parece importante y muchísimas gracias, doctor, porque estoy segura que lo voy a consultar con relación a este tema. Con Gracias, mucho doctor. gusto, ¿no? Y como te digo, consultas sencillas, muchos como lo han hecho. Ella me dice, ve Miguel, lo que pasa es que estoy haciendo una entrevista y me pasó tal cosa, listo, de una cosa de 5 minutos. Pero ya cosas de estas que requieren, nosotros generamos unos documentos. Entonces se dice, bueno, se cuenta con esto, se hizo estas verificaciones o se tiene en cuenta que los procedimientos son estos y lo que pasó fue eso, entonces estas son las falencias. Y eso pues ya es un proceso ya investigativo que ya es un trabajo. Pero una consulta sencilla para cualquiera de los que esté aquí, mi número, ahí está. Si no les contesto es porque estoy en momentos como este o estoy en una actividad o en alguna audiencia, pero me dejan el mensaje que después les colaboro. Y mi esposa a veces se incomoda un poco, porque ya se acostumbró porque a veces me han llamado hasta las 2 3 de la mañana. Yo estaba me dice, esto lo está llamando. A veces son personas, Miguel, lo que pasa es que capturamos una persona, no capturamos una persona con, o sea, hubo un homicidio y hay una persona que va en un bus y tiene una camisa y lo señala y tiene una camisa con manchas de sangre. ¿Qué hace? Entonces me hicieron la consulta y pues claro, a esa hora, ¿quién más les puede colaborar? Si lo llaman a uno es porque necesitan, lógicamente, pues llamadas de llamadas, ¿no? Fue algo muy interesante porque es una casuística real y actual, ¿no? Este diplomado muy importante es que usted es responsable de los elementos que recolecta y usted se debe apersonar de los elementos, por eso estamos aquí, bueno, en la diapositiva anterior, usted se debe apersonar de los elementos de prueba que recolecta y verificar dónde quedaron. Que lo pueden perjudicar a usted. No, que es que yo recolecté lo que un caso, no es mentira. Un caso de un muchacho que recolectó un CD. Resulta que en una investigación que se estaba llevando nos dimos cuenta que habían capturado a una persona en flagrancia. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de eso? ¿No? En flagrancia, por línea, ¿no? Que lo cogieron en el terminal con una droga, en un vehículo, perdón, en la vía con una droga. Y era una investigación que se llevaba por otro delito. Entonces, ¿qué se hizo? Se fue donde los agentes captores y se les dijo, lo que pasa es que ese señor, le vamos a colaborar, digámoslo así, que necesitan para poder que el caso quede fortalecido. Ah, sí, claro, entonces, como el señor iba en un bus de transporte público, él se apartó y dijo, no, eso no es mío. Entonces se fue al terminal de transporte, y en el terminal de transporte, el sistema de cámaras, se veía cuando él iba con la maleta donde se encontró la droga y cuando iba con la otra persona que llevaba también o sea, iban los dos con las maletas donde se encontró la droga, un masculino y una femenina. Y estaba nítido, varias cámaras de seguridad, todo eso se aportó, donde se verificaban los CDR, es decir, las celdas de ubicación, que si estuvo en el terminal, que si iba en el bus, que si estaba en el sitio donde los pararon, etcétera. Años ya nos llaman a juicio. Esto va de la mano del delito de ocultamiento, alteración y destrucción de elementos de prueba. Y entonces, bueno, ya me llaman y yo le digo, no, doctor, al fiscal, pues yo no tengo mayor cosa que hacer porque yo no, pues simplemente yo hice la solicitud para los videos, pero el que se lo entregaron fue al investigador tal. Llamaron al investigador, lo llamamos pues, y le dije, ve, lo que pasa es que te acordás del CD, el caso tal, ya
o sea, ya han pasado como unos 5 años. Uy, ese CD yo no sé dónde está. Ese CD yo lo metí en el cajón de la oficina, embalado, sí, claro, pero con el cajón de la oficina. Voy a buscarlo. Lo buscó y adivinen, Lo Mínimo se le encontró perdió. deteriorado, lo encontraría, pero ya deteriorado. no lo encontró. Y ahí es donde empieza Cristo a padecer, ¿no? Entonces ya le dije al fiscal, le dije, doctor, lo que pasa es que el CD no, el compañero no lo encuentra, ¿qué hacemos? No, hermano, búsquenlo bien. La audiencia era en 2 días. Búsquenlo bien. Tienen 2 días para buscarlo porque aquí me tienen que aparecer con ese CD. Entonces, ahí es donde viene una situación que pasa mucho en estos casos. Yo le dije, pues, doctor, yo no lo recolecté, yo hice la solicitud, pero miren el SPOA, el último responsable es el compañero, él es el que aparece con el sí, pues lastimosamente a él le corresponde pues traerlo. Entonces quería el señor fiscal pues, como hacerme un poco responsable, y yo no, claro, yo soy responsable de ayudarle, pero no soy responsable si se pierde. Entonces, el fiscal que nos dijo, nos llamó y nos dijo, si ese sí no aparece, ese sí es la prueba reina mía, ese video, donde yo voy a demostrar que esa persona tenía las maletas antes y que son las mismas maletas que se encontraron en el vehículo porque la maleta era una maleta común, no era una maleta cualquiera, pues era peculiar. Hoy tenemos elementos de hace 2 años. En nuestro, digamos, almacén, tenemos elementos de hace 2 años que recolectamos, porque uno debe ser responsable de los elementos que tiene. Si no, pues más adelante, si usted ya lo relaciona en un proceso, ahí va a tener su problema. Y no es un problema sencillo, ¿no? Por lo menos en la parte pública de destitución e inhabilidad, como le pasó al compañero de la plata que se le perdió. Se sacó barata una suspensión de 6 meses, creo que fue. Una suspensión de 6 meses sin derecho a salario, pérdida de antigüedad y demás. En todo el cargo, 6 meses. Pero en la parte penal ya lo estaban abrochando por la pérdida de esa plata. Pero miren que, si bien es cierto, investigar es muy bonito, hay que ser muy precavido, porque a uno que ya le han pasado los cacharros es que uno se da cuenta. Decía nuestro compañero Darío que en los macroelementos probatorios se habla de aquellos que son objeto de comiso. Sí, pero no siempre. Cuando hablamos de un objeto que es un elemento que es objeto de comiso, nos vamos al artículo 82 al 85 del Código de Procedimiento Penal, si no estoy mal, porque trabajé en esa parte de la extensión de dominio y yo hablaba con los fiscales pues que era mucho mejor proponer el comiso que proponer la extensión de dominio. Pero ¿cuál es el quiebre del comiso? ¿Cuál es la piedra del zapato del comiso para los bienes? Que los bienes en el comiso tienen que ser del penalmente responsable. Y aparte de eso, tienen que haber sido usados en la comisión del delito. Vamos al caso de Yamile. Digamos que el cliente de Yamile es dueño del carro, el carro aparece a nombre de él, y en el carro se encontró la droga. Y a él, ojo, no sirve porque creo que Yamile me hablaba que un juez de garantías hizo el comiso. El comiso no se dicta sino hasta que se demuestre la culpabilidad de la persona, la responsabilidad. Es decir, el bien utilizado para el delito, el carro, es del penalmente responsable, el capturado. Pero hay que demostrar que sí es penalmente responsable. Muchos elementos, vehículos, como es el quiebre también de la ley, que las personas llevan y no están a nombre de ellos, no se les puede hacer comiso, porque después viene un tercero de buena fe y lo reclama, y se los entrega. Entonces ahí se procura ya es por extensión de dominio, que es un poco más complejo. Entonces, se podría decir que sí, hay muchos bienes de estos que pueden ser objeto de comiso, Darío, pero tiene esos requisitos, que sea usado para el delito y que sea del penalmente responsable, es decir, el relacionado en los hechos. Qué pena contigo, que sino que quería como dejar claro antes de dar paso a otra persona. No, usted ya lo aclaró, profe. Ok, muchas gracias, mi amable. Adquiridos con dineros ilícitos. Claro, si tú adquieres un bien con dinero ilícito, pues estás cometiendo un delito de lavado de activos. Y por lo tanto, tú eres el penalmente responsable y el bien es la prueba del delito, pues también aplicaría un comiso, claro. Esos son los dos requisitos, que el bien utilizado para el delito, o bueno, en este caso, producto del delito, sea del penalmente responsable del delito. Eso es importante. Aquí aplica, pues, para este delito de lavado de activos, ya es diferente, ¿no? Ya es diferente. Tienes toda la razón, Omar, gracias. Es otra analogía, otra postura. Los macroelementos probatorios, después de ser examinados y de recolectar esos elementos, se fotografían en su totalidad. Y aquí lo que obra, lo que va a ser tenido en cuenta, son las fotografías. Nos dice que las fotografías sustituirán al elemento. Normalmente con las fotografías, ¿qué se hace? Profesor, un pequeño aporte para todos los compañeros. Mire, compañeros, lo que yo les sugiero es que también tenemos que hacer el diplomado con el profe del manejo del lugar de los hechos,
porque cuando ustedes lo vean, ustedes ven que los dos se unen en una sola y van a entender mucho de los procedimientos que está explicando aquí el profesor Miguel. Muchas gracias, Nelson. Igual los videos son gratis, los pueden ver. Los videos de los seminarios son gratuitos. Nosotros a raíz del concurso de la Fiscalía los teníamos restringidos, pero ahora en el concurso de la Fiscalía les abrimos las puertas para que ustedes puedan, cualquier persona, verificar los videos de manera gratuita. Ya si se quieren certificar, pues ya sí tiene un pequeño costo. Pero los videos los pueden ver completamente gratis. Dice acá que se sustituirán, las fotografías sustituyen al elemento, ¿sí? Y serán usadas en el juicio para explicar la manera de evidencia demostrativa, podríamos llamarlo así, pues lo que decíamos, de dónde y cómo se encontraron los elementos dentro de ese macroelemento, ¿ya? Dentro de ese macroelemento. Claro, entonces macroelemento, pregunta de examen. Que si tenemos materiales explosivos, ya habíamos dicho que los materiales explosivos por medidas de seguridad se destruyen en los lugares donde se encuentran, se neutralizan o se destruyen. Lógicamente hay que tener precaución. Por ahí hubo un caso hace unos años en otra ciudad, en otro país, donde los técnicos antiexplosivos precisamente destruyeron unos objetos, pero en las cercanías se ven inmuebles. No calcularon bien la detonación y eso detonó bastante fuerte y le quebró los vidrios como a 3 o 4 cuadras alrededor de las casas, y ahí vino un pequeño problema, pues, de que le tuvieron que endeudarse un poquito, pues, para reponer todos esos vidrios. Incluso algunas tejas las fracturó. Así fue de potente la detonación. Porque si bien es cierto, dice, en lugar de su hallazgo, pues hay que mirar unas medidas de seguridad. Mirar unas medidas de seguridad. Aquí van a mirar ustedes en los protocolos de la Fiscalía lo que les decía, el cañón disruptor, por ejemplo, que lo que busca más que detonar o destruir es desbaratar, podríamos llamar así, o desintegrar el artefacto como tal. Sea un artefacto explosivo improvisado, como le llamamos, por ejemplo, a lo que son las minas antipersonales, las cargas que hacen los grupos al margen de la ley, artefactos que realizan incluso en las protestas. Hubo muchos casos donde quedaban artefactos de estos artesanales también que fabricaban en frascos de compota, también deben proceder a destruirlos, o sea, los artefactos explosivos que se encuentran en áreas rurales, también. Estos se deben destruir y el técnico antiexplosivos debe hacer un acta. Si el elemento se encuentra en actos urgentes, se debe hacer la destrucción en actos urgentes. No requiere orden fiscal, se hace en actos urgentes. Pero debe reposar el acta, la fijación fotográfica del procedimiento y de la destrucción. Qué pena, Miguel. Lo que pasa es que ahorita sí te había levantado la mano, pero por algo no me funcionó el audio. Yo sí tengo una pregunta acerca de los macroelementos. Por ejemplo, en el caso de los vehículos automotores de gran tamaño, como dice el artículo, esos vehículos cuando se les hace el tratamiento del macroelemento, que es pues hacer la fijación fotográfica, videográfica, el estudio pues por parte del perito automotor o el perito pues que tenga que ver con el evento, ¿se entregan o qué se hace? Lo que pasa es que, por ejemplo, en los casos de homicidios culposos en accidente de tránsito, el Código de Procedimiento Penal nos dice que esa entrega solo la puede hacer un juez de control de garantías. Provisional. Sí, la entrega provisional, exacto. Tiene unos requisitos, ¿no? Tiene que hacerse la experticia por parte del perito en accidentes, tiene que hacerse la experticia o la revisión técnica que hace el perito de automotores, debe obtenerse los documentos del vehículo completo, los documentos del propietario, y pues debe hacerse una solicitud por parte del apoderado, ¿no? O del propietario para que se haga la audiencia. Vamos a ver en los aspectos transversales, John. Ahí nos dice que hay elementos, como nos decía nuestro compañero Darío, hay elementos que tienen dos vocaciones, vocación probatoria y vocación de alcances jurídicos o administrativos, digámoslo así. En la audiencia fiscal va también, el fiscal dice, no, qué pena, señor juez, pero no se puede entregar el vehículo todavía por esto y esto y esto. El juez, como siempre, hará pues su análisis y determinará si efectivamente amerita o no amerita entregar el vehículo. De lo contrario, se puede hacer la entrega provisional sin ningún inconveniente, pero sí debe ser así el trámite, John. Sí, claro, eso, o sea, eso lo argumenta en una audiencia pues contra el juez de control de garantías, el fiscal. Digamos, el policía judicial, lo que pasa es que, por ejemplo, en Medellín tenemos un problema con esos vehículos que surgen o que se ven involucrados en homicidios, en accidentes de tránsito, que no tenemos, por ejemplo, disponibilidad de patios para la inmovilización, ¿cierto?
digamos, la fiscalía no nos suministra un lugar donde inmovilizar estos vehículos que están a disposición de fiscalía por un homicidio en accidente de tránsito. Y por ejemplo, la Secretaría de Movilidad ya se ha pronunciado. La última vez fue, por ejemplo, una circular que nos enviaron el año pasado, donde prohibía a los policías judiciales de tránsito inmovilizar vehículos a disposición de fiscalía en los patios de la Secretaría de Movilidad. Entonces, nosotros como policía judicial nos hemos visto pues como en ese dilema. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los vehículos? Nos va a tocar llevárnoslos para la casa, pues, porque en realidad ni la Secretaría de Movilidad ni la Fiscalía tiene disponibilidad de espacio. Entonces yo había pensado, bueno, le puede hacer un tratamiento de macroelemento, pero no tampoco está en nuestra facultad o nuestra función o en nuestra discrecionalidad en hacer la entrega de ese tipo de elementos materiales, ¿cierto? Exacto. Entonces sí, ese es... Sí, claro. Cuando tú recolectas de alguna manera el vehículo dentro de un caso de accidente de tránsito con homicidio, o bueno, como sea, que también puede haber un dolo eventual, ¿no? Entonces, ¿a quién se lo tienes que dejar a disposición? No, el vehículo se debe dejar a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La respuesta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué te recomiendo? De la Fiscalía. Compañeros, porque creo que esto ya lo hablé con un compañero que nos compró un libro hace tiempo y estuvo en otro seminario. Él me hacía una pregunta similar. Sí. Yo le decía, bueno, si tú tienes que darle el vehículo a disposición del fiscal, entonces llévale el vehículo al fiscal allá a la UNI. Y le digo, doctor, aquí tengo el carro afuera, aquí se lo entrego, aquí está a disposición suya. ¿Y él qué le va a decir? No, yo acá no tengo disponibilidad para ese vehículo. Sí, pero es que el vehículo desde que queda, al igual que las armas de fuego, queda bajo su responsabilidad, yo no tengo dónde tenerlo. Entonces, una de dos, o me lo recibe y se hace cargo usted de él, o alguien que se haga cargo, o le dice dónde lo tengo que llevar. Hay unos comités o unas reuniones que se llaman Consejos Nacional de Policía Judicial, que es el que se ha puesto. Este es el Consejo Nacional de Policía Judicial que saca todo esto y el que ordena, el que regla y demás procedimientos. Pero también hay unos consejos seccionales de policía judicial. Y en los consejos seccionales de policía judicial, la fiscalía precisamente aprovecha para resolver ese tipo de situaciones. Acá en Popayán, por ejemplo, los vehículos que están relacionados con accidentes de tránsito, hay unos parqueaderos, había antes unos parqueaderos donde se dejaban, que eran también donde estaban los vehículos por movilidad. A raíz de lo del estallido social, no me creerán ustedes que la gente se metió a ese parqueadero, lo quemó, se robaron como 800 motos y carros y demás. Mejor dicho, eso fue un problema en el barranco. Entonces, ahora ya eso es mucho más restringido, pero hay unos acuerdos por Consejo Seccional de Policía Judicial donde eso queda precisamente pactado. Porque la responsabilidad de la investigación o la parte de policía judicial, digámoslo así, por las funciones permanentes especiales que tienen en este caso, pues de alguna manera se aboga por ese lado por parte de la Fiscalía para pedir el auxilio de movilidad en ese aspecto. Entonces te recomiendo que primero traten de hacer esa gestión por Consejo Seccional de Policía Judicial. Y segundo, si no se soluciona lo que me pasó a mí una vez con unas armas de fuego. Entonces la recolecté, actos urgentes, el fiscal le pedí de los actos urgentes que me las ordenara para llevarlas al batallón en ese momento. No hizo nada. Antes de que se asignara volví y me dijo, no, ya no tengo yo, o sea, se zafó, ya se mandó para asignaciones. Apenas lo asignaron, fui donde la fiscalía que lo recibió. No, qué pena, yo ahorita estoy ocupado, no he abocado todavía, no sé qué. Entonces, listo. Volví, hice otra solicitud y nada, entonces ya después a la tercera se lo llevé allá, las armas. El asistente me dijo, ¿y esto qué? Pues que yo no tengo dónde tenerlas. En mi oficina no hay medidas de seguridad, se puede perder y yo no me voy a meter en un problema. Pues me la recibe o me ordena. ¿Y qué creen que pasó? Incluso, qué pena que te interrumpa, incluso no, por ejemplo, yo me he visto casi que al borde de prevaricar, al borde no, yo he prevaricado, por ejemplo, porque una vez un fiscal le hicimos todo el tratamiento de macroelementos a un tractocamión cargado con químicos, con un químico volátil y altamente peligroso. Y el fiscal cerrado que no lo entregaba y teníamos seguros de responsabilidad, todo el tipo de documentos para garantizar pues que el vehículo no lo iban a traditar, todo. Y obvio, por encima del fiscal a mí me tocó entregar ese vehículo porque ¿dónde voy a guardar yo un vehículo con un tractocamión cargado con químicos que son volátiles y posiblemente explosivos
O sea, a mí me tocó, por ejemplo, entregar ese camión. Esos son los riesgos que vos nos has comentado que uno corre como policía judicial también al tomar una decisión de esas, ¿cierto? Aquí está el informe, ya hágame el recibido. Aquí está, eso ya es suyo. Ya usted recibió. Resuelva. Si no lo va a entregar, resuelva. Y que cuando se entregue no lo entregues tú, lo entregue él. Siempre, porque ya no es potestad tuya entregarlo, ya eso está en manos de la fiscalía. Y eso es para todos, ¿no? El elemento que usted entrega a la fiscalía usted Sí, lo puede claro. entregar, porque usted no es la autoridad que ya está a cargo de eso y usted nunca es, potestad nunca está a entregar elementos de prueba, ni entregar el vehículo, ni entregar nada. Y es que si uno es tan salado usted, yo o cualquiera de ustedes, que con Sí, un claro. macroelemento, con una cadena, con un computador, con lo que sea, usted lo pone a disposición, se deshace de él y no pasa nada. Pero créame que usted lo deja en su oficina y desaparece. Eso es como las leyes de Murphy, no sé. Y después van a decir que usted se lo robó. Con las armas de fuego que les comenté en el caso mío, que yo antes me zafé esas armas con el comandante de la brigada y las pude dejar allá en el almacén. Y a los 2 años me dijeron, qué pena, pero usted aquí no dejó nada porque no aparece en el sistema, no aparece en el libro, no aparece en el almacén. O sea, como que dice, usted se las robó. Y cuando yo le dije al juez penal militar, no, yo las dejé y yo, es que usted está haciendo una falsa denuncia contra los soldados. O sea, usted me está diciendo que yo no ladrón. Y ahí el ladrón era yo. Hasta que... No, Miguel, eso también nos ha pasado. Lo que pasa es que en la vida real es, o en la vida real es un poquito complicado, diferente, ¿cierto? También nos pasó con unas armas y unas joyas avaluadas como en 600 millones de pesos y armas que nos tocó incluso guardarlas a nosotros porque nadie nos las recibía. Eso es demasiado complejo, Miguel, la verdad, con esos elementos. Una pregunta, señor investigador. ¿Usted preservó todo el tiempo el elemento de prueba? O sea, todo el tiempo usted estuvo preservando el elemento de prueba. Claro, sí, todo el tiempo lo preservé yo, nunca se violó la cadena de custodia, ahí estuvo, no se alteró, no se dañó ni nada, listo. Me dice, por favor, ¿qué turno trabaja usted? Yo trabajo normalmente entro a las 7, trabajo todo el día y salgo a las 7 de la noche. Está bien. ¿Me puede decir usted en la noche, cuando usted se va para su casa, quién preservaba el elemento, quién lo cuidaba o quién lo resguardaba? Ah, no, es que ahí queda el comandante de guardia, ahí queda en la oficina, queda ahí cuidando. Ok, usted me podría mostrar en el registro de continuidad de la cadena de custodia, dónde aparecen las entregas que usted le hace al comandante de guardia y cuando él vuelve y se lo pasa a usted. Por ninguna parte apareció. Y al final, ¿qué creen que pasó con ese elemento? Se logró decretar ilegal. Bueno, ilegal no, se logró desestimar, pues. ¿Por qué? Porque no hubo la ritualidad de la cadena de custodia. ¿Quién dice? Bueno, lo que alegaba el abogado en sus alegatos de conclusión. ¿Quién dice que en esas 12, 8, 10 horas diarias durante un año el elemento no pudo sufrir alguna alteración, no pudo sufrir algún daño? Recuerden que en este sentido el que ataca el elemento es el que debe demostrar por qué no debe ser tenido en cuenta. Ojo con eso. No es simplemente se duda, es que dudamos del elemento, porque tal cosa no hay que demostrar. O sea, la trazabilidad es quién estuvo en contacto, quién estuvo preservando el elemento. Si está en la oficina. En la oficina, ¿qué constancia hay de quién entra, de quién sale, quién estuvo en contacto con el elemento, quién más entra a esa oficina? Al final, incluso el abogado pidió que se le abriera investigación al funcionario por no haber cumplido con los procedimientos de cadena de custodia que ordenan que el lugar de reposo para ese elemento era ¿cuál? El almacén. Porque se le olvidó, porque estaba bien de mano, ¿y qué pasó después? ¿Por qué no lo llevó después? No, es que el día a día se puede perder, se puede dañar, se puede alterar, ¿y a quién le va a caer la responsabilidad? Al investigador. Mucho cuidado con eso. Seguimos. Inicio de la cadena de custodia, ¿quién la inicia? Aquí dice en el artículo 257, el que halle o el que embale y rotule. Con gusto, John, para servirles. Esa es la intención. Artículo 257. ¿Quién inicia la cadena de custodia? El que la haya, o sea, como tal la formalidad de la cadena de custodia. El que haya el elemento o el que lo embale y lo rotula. ¿Qué nos dice el 257 clarito? El que lo hubiere embalado y rotulado lo custodiará. Gracias, Jenny. El que lo hubiere embalado y rotulado lo custodiará. Sí, el que lo halló aparece en el formato. Halló, pero el que lo hubiere embalado y rotulado lo custodiará. De ahí viene lo que les decía, cuando un particular recolecta el elemento y se lo pasa a usted. Pues, ¿y él cómo lo ponemos ahí? Pues sí, lo halló, pero ¿quién inicia la preservación de ese elemento? El que recolecta, embala y rotula.
Yo se lo estoy recibiendo como policía judicial. Eso debe ser muy importante para que lo tengan al tanto. Traslado y traspaso, ya lo había explicado en la clase anterior. Si quieren como orientarse un poco más, miren el video, no hay problema. Traslado es cuando yo lo llevo de un sitio a otro y traspaso es cuando se lo entrego a la otra persona y queda eso constancia ¿dónde? Aquí en el formato. ¿En qué parte se deja constancia de los traslados y los traspasos? Aquí en el formato. Fecha, hora, se deja constancia aquí, miren. Año, mes, día. Ojo que estamos en versión 4 de los manuales de los formatos de cadena de custodia. Versión 4. Si usted lleva una versión 3 al almacén, no se lo reciben. Entonces, la versión 3 también era año, mes, día, pero el año era solo en 2 dígitos, en 2 números. Este ya es en 4 números. Año con sus 4 números completos, mes y día, una de las diferencias. Hora, quién recibe, cédula, qué entidad pertenece, custodio o perito. Estos formatos ya no traen la versión de transportador, ya todos somos custodios o peritos. Si usted no es perito, entonces por consiguiente será custodio. Es que a mí me pasaron el elemento para llevarlo a la oficina de almacén y se dañó en ese transcurso. Yo no tengo nada que ver porque yo soy un simple transportador, no señor. Así usted simplemente lo está llevando, usted es un custodio. ¿Y para qué se lleva el elemento? El propósito del traslado, ahí está, almacenamiento, análisis, presentación, audiencia, consulta, porque los investigadores también pueden recolectar o recibir o llevar los elementos por consulta, o disposición final cuando se ordena sobre ellos que va a pasar al terminar el proceso. ¿Cómo está el embalaje? Y firma de la persona. Es que yo encontré algo adicional que está como raro. ¿Dónde lo pongo? Acá en observaciones. Pongo la fecha, la hora, mis datos y la observación que encontré. El traslado y el traspaso de los elementos de prueba. El perito deja constancia de lo que hizo. Entonces, ¿dónde deja constancia el perito de lo que hizo? El informe de investigador de laboratorio. Ahí deja constancia de lo que hizo el perito. Ejemplo, con las armas de fuego. Si el arma tenía 10 cartuchos y el perito gastó 5 en la prueba de estado de funcionamiento, pues debe dejar constancia en su informe de que se consumieron o se gastaron 5 cartuchos. Y yo siempre recomiendo que en las observaciones de la cadena de custodia también se deje esa constancia. Acá en esta parte. Contaba con 10 cartuchos, al momento del estado de funcionamiento se consumieron o se gastaron 5, de los cuales quedan las vainillas, por ejemplo. Que se quede esa observación para que quede constancia de que el elemento fue alterado. ¿Por qué se alteró? Por los análisis periciales. ¿Qué responsabilidad tiene cada custodio? Pues precisamente que durante el tiempo que el elemento está en su poder, evitar que el elemento sea destruido, suplantado, alterado o deteriorado. La mera suposición de que lo que decía el compañero que ya no es que yo lo tuve que tener en un tiempo y no lo pude llevar al almacén, no lo pude llevar al almacén, lo tuve 3 meses en mi poder, pero ahí lo tuve. Entonces, la simple suposición de que el elemento pudo haberse dañado no es suficiente, hay que tratar de demostrar qué alteración y por qué la sufrió, a qué situación de inseguridad pudo haber estado sometida. Entonces, eso es bien importante que se relacione. ¿Qué son los remanentes? ¿Quién me dice que es un remanente? Por ejemplo, en el caso de que se incauten 500 kilos de droga, se toman las muestras y el remanente es el excedente. Eso, son los excedentes. Listo, sí, los remanentes es lo que queda. Más bien el grueso, digámoslo así. Entonces, yo recolecto una sustancia estupefaciente, 10 kilos. Se lo paso al perito en PPH, él saca la muestra para enviar al laboratorio. Los 9.997 gramos que quedaron es el remanente. ¿Quién debe ser el encargado de la destrucción de ese remanente? Los laboratorios. ¿Quién debe ser el encargado de la destrucción del remanente de acá, el grueso y grande? El investigador. Los pacientes son supremamente delicados, gestionan esas destrucciones carácter urgente. En la Policía Nacional crearon una serie de directivas que obligan a que los investigadores gestionen las destrucciones lo antes posible, primero, y segundo, se den una cantidad de constancias respecto a eso. De la Ley 30 del 86, unas directivas internas del Código de Procedimiento Penal, está todo ahí relacionado para dejar como un soporte jurídico que si el investigador no lo hace, ahí le abren su proceso investigativo. ¿Por qué? Porque como sabemos, la droga tiene amigos, la plata tiene amigos y se desaparece. Se desaparece, entonces pues hay casos graves que han sucedido y eso es importante mencionarlo por casuística, no lecciones aprendidas. Entonces,
Cuando sean otras cosas, como moneda, documentos, manuscritos, mecanografías y demás, esto se tendrá bajo cadena de custodia. ¿Y quién ordena la disposición final de esto? La autoridad competente. ¿Quién debe ordenar? La autoridad competente. Y si no aplica final, sino hasta que termine el proceso, al menos la provisional. Miren, en los laboratorios, ellos, los remanentes, tienen sus procedimientos para destrucción. Ojo, si usted incautó insumos o precursores químicos, hoy en día no es como antes. Si usted incautó estupefacientes y hay que destruir esos estupefacientes, hoy en día no es como antes. No, esos insumos químicos, va a ser ahí, eso se riega, eso es la destrucción, fotos y sale con el fiscal y con el procurador. Ya no es como antes. Recordemos que por normatividad ambiental y normatividades de manejos precisamente de sustancias químicas, esto ya no es así como tan deportivamente. Ya debe haber unas condiciones específicas, ya debe haber acompañamiento de entidades medioambientales o de empresas que son las apropiadas para esto y para eso se debe acudir a la fiscalía. Doctora, deme la orden para destruir los 10 kilos de clorhidrato de cocaína. Listo, tenga, vaya, no. Hay que hacer unas coordinaciones. Doctora, deme la orden para destruir la caneca de 55 galones de ácido sulfúrico. Listo, tenga. Vamos, no, hacemos eso ahí en el parqueadero del CPI. Eso ahí no pasa nada, eso es tierra, eso se lo chupa. Ojo que ya no es así, ¿no? Para que lo tengan muy claro, normatividades ambientales y normatividades técnicas al respecto. Un artículo muy importante que más que artículo es una recomendación. Siempre que usted reciba un elemento de prueba, revise el contenedor, revise que esté bien diligenciado, revise que corresponda lo que dice en el rótulo con lo que dice la cadena de custodia, revise que la persona que le está entregando el elemento de prueba a usted es la persona que aparece en el último registro de continuidad. Revise que esté cargado ese movimiento en el SPOA. Es decir, yo, Miguel Ángel Calambás, estoy entregando a Jenny Street, le estoy entregando un elemento de prueba. Listo, tenga, Jenny. Entonces Jenny, listo, gracias, pum, firma, chao. Ahí quedó. Cuando vamos a ver al SPOA, el último que aparece en el SPOA no es Miguel Ángel Calambás, sino que es Nelson Sotelo. Pero es que me lo entregó Miguel Calambás. Entonces revisen bien eso. Que la persona que se lo entrega es la misma que está en el SPOA como el último custodio o perito del elemento. Que el contenedor esté en buenas condiciones, que lo que dice en el registro de cadena de custodia sea lo mismo que dice en el rótulo, que no haya errores de redacción, porque usted recibe el elemento y cuando lo vaya a almacén, usted ya no lo recibe. Porque no dice lo mismo, porque tiene un tachón, porque tiene un repintado, inclusive no se lo recibe. Porque se puede prestar para interpretación, entonces revisen bien los contenedores. No es que está destruido, que está dañado, que está repintado, dejen constancia. Si es subsanable, se le informa a la persona que se lo está entregando que subsane. Si no es subsanable, porque hay muchos registros de continuidad, ya les explico en la próxima clase en los aspectos transversales cómo corregir esos errores, pero cuando son de redacción. Cuando es un error de redacción en el diligenciamiento de los formatos de cadena de custodia, hay una forma de corregir eso, pero ahí en el manual no lo dice, en la próxima clase se los esperen. ¿Qué error le encuentran ustedes a ese embalaje, a ese rótulo, a ese elemento? La hora, sí, tienes toda la razón. Pasa la hora. Yo sé que esto no pasa en Colombia, como les digo, esto pasa en otros países, pero muchos investigadores recolectan los elementos en otros países y dicen, no, tenemos la hora al final. Ya nos sentamos, miramos, paramos horas de cada elemento y las vamos diligenciando. Ojo con eso, porque a veces se le olvida, pegan la cinta encima del rótulo, quedó tapada la hora y ya no la pudieron diligenciar. Entonces nos dicen en el chat, gracias por los comentarios muy certeros. No tiene la hora, la cinta está encima de las casillas. No hay problema, Jenny, que la cinta esté encima de las casillas siempre y cuando ya estén diligenciadas. No hay problema. Se colocó la cinta encima de la hora, exacto, pero ese fue el error, que no la habían diligenciado. Si ya estuviera diligenciada no habría problema. El nombre de la persona a la que se le incautó. Bueno, entonces aquí es importante. Si no se le incautó a nadie, están bien las rayas, si no, generalmente uno coloca NA, que significa no aplica. O coloca no aplica, completo. Si no se le encontró a nadie, ¿no? Porque hay elementos que no se le encuentran a nadie.
¿Ya vieron este repintado de acá? Y este repintado del 1. ¿Ya vieron? Ahí sí es un problema, que quedó tapado el número ID, que eso lo pueden ver en nuestro video de rótulo de cadena de custodia. ¿Qué es el número ID? Lo vamos a ver más adelante, que es las diferencias que hubo en el rótulo de la versión 3 y 4. Y es el número que bota el SPOA para el elemento de prueba una vez que usted lo carga al SPOA. Y ese número lo debe poner ahí. Pregunto, si usted ya lo embaló y lo rotuló y generó el número ID, ¿dónde lo va a poner? Si ya quedó tapado. Miguel, no sé, pero yo lo hacía antes. Al final, ahí está la descripción de los elementos y esta situación, pero al final raya y X para que otra persona no venga a rellenar con otras cosas. Eso sí lo hicieron aquí muy bien. Si ves que terminaron de escribir, ahí mismo hicieron las rayas. ¿Qué se hace en este caso cuando, pues, en los errores que nos muestra acá en esta imagen, ya cuando pues la cinta encima de la hora sin haberla colocado antes? Muy interesante la pregunta y la vamos a ver en la próxima clase. Doctor Camilo lo está recolectando y yo te estoy recibiendo el elemento y luego, uy, Camilo, qué pena, pero este elemento está, me falta la hora. Tapaste el número de ID. ¿Qué dice el manual? Pues te estoy dando la opción, o se puede, ¿qué? El dilema es cuando me percato de ese error después de 4, 5, 10 registros de continuidad. Es decir, varias personas han estado en contacto con el elemento, no se han dado cuenta y el error está ahí. El manual nos dice, y lo vamos a ver en la próxima clase, que se puede subsanar. Pero hay que hacer un procedimiento, mejor dicho, de tachar o de rayar ahí al margen, de colocar quién hizo la corrección y por qué se corrigió. Y en las observaciones del registro de continuidad, que eso se los explico la próxima clase. ¿Ok? Listo, Miguel, muchas gracias. Sí, si apenas tú me estás entregando el elemento, digamos, yo soy el perito, y tú me traes ese elemento para análisis, y yo digo, uy, qué pena, Camilo, pero te quedó mal embalado. Corrige el embalaje y me lo vuelven a traer. Pero si ya lleva, me lo pasaste, yo no me di cuenta, se lo pasé otra vez a usted, no se dio cuenta, usted lo llevó al almacén, no se dio cuenta, y etcétera, etcétera. Y después vuelve a donde Camilo me dice, madre, me faltó la hora. ¿Y ahora qué hacemos? Ahí está la explicación en los aspectos transversales que es la próxima clase. Ni al margen o corrección, quién corrigió, por qué corrigió y qué corrigió. Y en observaciones de la cadena de custodia se deja lo mismo. Eso lo explico en la próxima clase. Gracias. Identificación hace referencia al principio de identidad y también de los datos de la persona que debe quedar registrada completamente en el registro de continuidad. Ya les mostré el formato. No hay necesidad de volvérselo a mostrar. Ahora nos dice el 266. Aquí es donde viene la pregunta de John, que creo que ya se tuvo que salir. ¿Qué pasa con los macroelementos probatorios? Acá estoy yo, Miguel, acá. ¿Qué dice John ahí de los macroelementos probatorios? No, la pregunta mía era si el macroelemento, después de que se le hacía el tratamiento que dice la norma, se podía entregar a la persona, al poseedor, no sé. Ahí te subrayé. O si se dice igual el artículo 266 aquí, regala la lectura, John. Destino del macroelemento, del macroelemento material probatorio. Serán devueltos al propietario, poseedor o tenedor legítimo, salvo lo previsto sobre el comiso. Eso. Y salvo okay. que el elemento, como te digo, si es para entrega, sea objeto de otra vocación o tenga otras aptitudes probatorias. Pero la pregunta es, ¿quién debe entregarlos? ¿Tú o el fiscal? Pues uno creería, Miguel, que pues se le hace el tratamiento de macroelemento. Y igual todos esos macroelementos tienen que entregar en algún momento. Y un fiscal ahora promedio, o digamos pues el juez de control de garantías, por a los 3-4 meses está entregando un elemento de eso. Y ahí se puede haber también un detrimento patrimonial para el propietario. Digamos, es un vehículo, una maquinaria pesada que genere dividendos mensuales. Hay un detrimento tremendo. Sí, señor, tiene razón. Eso se debería solucionar en actos urgentes, Miguel. Debería, es lo que yo opino, ¿cierto? Que no vale nada. Pero la norma dice que antes de 10 días hábiles, si no estoy mal en alguna parte, Miguel, pero eso nunca se cumple. Que haya un procedimiento que diga que los vehículos que se recolectan en accidentes de tránsito donde hay homicidios culposos o lesiones personales, es que se modifique la ley 769 y se diga que esos vehículos van a reposar en los parqueaderos de las unidades de tránsito de movilidad que maneja el municipio, bajo X denominación o bajo X condiciones. O sea, que se puedan crear esos procedimientos para que el policía judicial no quede tan, digámoslo así, enchicharronado, enhuesado, emproblemado con cosas que a la final lo van a perjudicar. No solamente de pronto un llamado de atención, no, disciplinaria, penal
¿sí? Administrativamente, porque si usted, John, por ejemplo, se le pierde algo de un vehículo, después la persona tenía las fotos, el video o algo y dice, no, un momentico, es que este carro tenía este radio. ¿A quién van a poner a responder administrativamente por esa pérdida de ese radio con pantalla que ya no está? Pues a usted, lo van a poner a pagar. Y por consiguiente, si usted dejó que se perdiera ese radio, usted es responsable. No solamente paga administrativamente, sino que ya lo van a investigar penalmente. Porque, oye, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Prevaricato? ¿Qué pasó ahí? ¿Peculado? ¿Qué hizo usted ahí? Uy, pero un momentito, es que usted es un servidor público. Que venga para acá, que también eso le da una investigación disciplinaria. Porque usted cometió una falta al dejar que se perdiera ese radio de pantalla. Tienen todas las implicaciones. Legalidad, pues esto básicamente nos dice que toda la actuación de cadena de custodia debe ser apegada a la ley. Autenticidad ya lo hemos molido mucho en el diplomado y lo seguiremos moliendo, que es esa condición de auténtico que tiene el elemento, que hace referencia a esas condiciones únicas o individualizantes que lo convierten como tal en elemento de prueba, que hay que describirlas y preservarlas muy bien para que no se altere, daño o destruya, y que ese elemento debe ser el mismo que se recolectó, al mismo que se lleva a las audiencias o a las autoridades judiciales y que debe estar en el mismo estado que se recolectó al momento que se presenta, excepto que haya sufrido cambios por, ya lo explicamos, por su naturaleza o por los análisis periciales, excepto por eso, pero eso debe estar sustentado. Profesor Miguel, me queda pendiente la aclaración de quién entrega el macroelemento, quién al final de su destinación, de que haya sido tomadas todas las pruebas técnicas y científicas, quién es el responsable de entregarlo al poseedor o tenedor legal. Gracias, Nelson, se nos estaba pasando, muy buena punto. El investigador no es. El investigador no es la persona idónea para entregar esos elementos. Está en cabeza de la fiscalía o ya como hablábamos de, por ejemplo, audiencia de entrega provisional por parte de un juez de garantías. Hay elementos que entrega la fiscalía, por ejemplo, si a la víctima le robaron X elemento, un televisor de 65 pulgadas, y se recuperó, pues está en potestad de la fiscalía hacer esa entrega provisional. Y se hace un acta de entrega. La fiscalía le emite la orden, así en actos urgentes, porque yo he presionado para que me entreguen órdenes a policía judicial en actos urgentes. Hasta reconocimiento fotográfico se logra en actos urgentes. Entonces se presiona para que te den la orden de entrega y con eso tú haces el acta de entrega o la misma fiscalía con los asistentes allá hacen la entrega del elemento y se deja constancia. ¿Qué debe argumentar o demostrar la persona? Acuérdense, en el hurto, por ejemplo, se habla del apoderamiento, ¿no? No dice el que hurte, no dice el que robe, dice el que se apodere de un elemento que es suyo, a usted lo robaron. Para demostrar que es suyo, o sea, que se lo robaron, hay que demostrar la propiedad. Entonces, la persona debe demostrar de alguna manera que es el propietario del televisor, por ejemplo. ¿Listo? ¿Alguien iba a decir algo? Gracias, Omar. Sí, el fiscal es el que ordena. Jenny también. Ajá, policía oficial con orden del fiscal. Identificación técnico-científica. ¿Para qué se hace? Pues para determinar las características y la naturaleza del elemento. ¿Quién la hace? Los expertos. Lo que pasa con los vehículos, por ejemplo, que el perito en automotores hace la identificación técnico-científica del automotor para aportar precisamente a la fiscalía la información mediante un informe pericial. Información técnico-científica. Identificación, perdón, esto es pregunta de examen del test de práctica, que se va a corregir porque creo que me decían que estaba un poco trocado. Elementos de prueba de agente encubierto, infiltrado o por entrega vigilada. Hay que tener en cuenta que son unos procedimientos subgéneris, ¿no? O sea, tienen su propio procedimiento. El agente encubierto es una figura donde particulares o servidores públicos pueden penetrar o infiltrar una organización criminal. ¿Con qué finalidad? De recolectar medios cognoscitivos, que son ¿cuáles? Documentos, testimonios. Los elementos materiales probatorios y el hilo. Eso, Ana Carolina, muchas gracias. John de pronto no ha estado en algunas charlas, pero entonces para resumir, John y a los demás compañeros que no han estado en algunas de las charlas, medios cognoscitivos son el sustento de los motivos fundados, pero a la vez los medios cognoscitivos básicamente se componen de dos cosas: elementos de prueba y evidencias físicas e información legalmente obtenida, MPF e hilo. Entonces para que lo tengan ahí como es más fácil al momento de recordar. MPF e hilo, información legalmente obtenida. Esos son los medios cognoscitivos. Entonces, ¿qué busca el agente encubierto? Recolectar eso, información y elementos de prueba. ¿Qué sucede
sucede? Que el agente encubierto no puede entregar esos elementos por sí mismo. Entonces, si el agente encubierto recolectó una grabación, por ejemplo, un video, o recolectó un documento físico como tal, una USB y se la entrega, ¿a quién? ¿Cómo es ese procedimiento de cadena de custodia de ese elemento que recolecta el agente encubierto o que se recolectan entregas vigiladas, por ejemplo? ¿Cómo es ese procedimiento? Se lo entrega a la gente de control, que es una figura que también está dentro de la agencia encubierta. Eso, muy bien. Se la entrega al agente de control. Como dice Fernando, un segundo agente que se llama agente de control. ¿Quién es el agente de control? El agente que administra al agente encubierto. Es el que le recibe información, el que está pendiente del agente encubierto, el que si tiene que entregarle medios técnicos se los entrega. O sea, hay que gestionar con la fiscalía para que el agente encubierto pueda desarrollar actos extrapenales en puntual. El agente de control es el que coordina o verifica eso con la fiscalía. Un agente encubierto puede llegar hasta matar a una persona. No con permiso de la fiscalía, ¿no? No es que usted puede ir a matar, no. Porque eso es de lo que queda más preciso en el acta de compromiso. Pero si le tocó matarlo, por ejemplo, le hicieron una prueba y le pusieron una persona ahí para que la matara, y dijo, no, yo no la mato, porque, bueno, si no la mata, entonces se muere usted, y lo encañonan y dice, bueno, dispare o a ver si es que es capaz o no. Y le tocó matarlo. Entonces, eso lo puede hacer el agente encubierto, pero bajo una causal de ausencia de responsabilidad, y eso debe informarse al agente de control, y el agente de control es el que coordina con el fiscal precisamente todas esas situaciones para que quede constancia en el proceso. Porque él lo puede hacer bajo esa condición de ausencia de responsabilidad, el problema es que no lo informe. Ahí es donde se mete en un problema más adelante, ¿no? Nelson. Es que eso lo definíamos antes, tiempos anteriores, como los infiltrados propios, que valga la redundancia, compañeros suyos de la PONAL que tuvieron que infiltrarse en la L y por ende tuvieron que consumir alucinógenos para poder pasar desapercibidos, pero quedaron con un problema y después tuvieron un problema legal ante los superiores y la institución. Hay muchos casos actuales de eso, Nelson, es toda la razón. Todavía se llaman infiltrados y todavía se llaman penetrados. ¿Cuáles son los agentes encubiertos infiltrados? Los que son servidores públicos, que son de afuera de la organización. El agente encubierto penetrado es el que ya es delincuente, que está dentro de la organización, pero que por maniobras disuasivas o convencimiento del investigador se logra que se voltee a trabajar para nosotros. Ese es el agente encubierto penetrado y es el mejor porque ya está dentro y ya tiene toda la confianza. Elementos remitidos del extranjero. Aquí el manual no voy a desgastar mucho en esto porque el manual nos dice qué hacer con eso. Los elementos remitidos del extranjero. Eso tiene un procedimiento. Que si el elemento tiene o no cadena de custodia, se debe hacer un segundo embalaje, digámoslo así, acá en Colombia. Se debe someter, bueno, a los trámites que hay en coordinación con los consulados, embajadas o con las entidades correspondientes o la entidad de policía para recibir, y si se debe analizar también se emiten los resultados y demás, se rinden los informes, pero cuando lleguemos a los procedimientos de cadena de custodia les voy a hablar de esto. Porque en los procedimientos de cadena de custodia están estos puntualmente, de agente encubierto de entregas vigiladas y el remitido del extranjero, y explica paso a paso cómo hacerlo. Entonces cuando lleguemos ahí les explico bien detalladamente. El decreto ley 2535, ustedes se van a ir al artículo 95 del decreto ley 2535. Y el decreto ley 2535 nos dice, en el artículo 95, de las armas que hacen parte de procesos judiciales. Y dice que estas armas, con orden de la autoridad competente, van a reposar en los almacenes de armamento de fuerzas militares y Policía Nacional. Almacenes de armamento de fuerzas militares y Policía Nacional. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que los almacenes de evidencia, entre otras cosas, no reciben armas de fuego. Ahí está la puerta mediante el artículo 95 del decreto 2535, donde dice que estas armas se pueden almacenar como tal en los almacenes de armamento de fuerzas militares y de policía, pero deben mediar un procedimiento que ellos lo tienen muy claro, y es con autoridad, con orden de autoridad competente. Gracias. Doctor, el agente encubierto o que se va a infiltrar en una organización, ese policía debe tener un control anterior y un control posterior. O sea, en cuanto a su función, ¿él tiene que pasar antes por un juez de garantías? Normalmente no, pero en el 2016 salió la sentencia C-156, para que la apuntes ahí, del 2016, sentencia C-156 de 2016,
que dice que cuando el agente encubierto vaya a compartir esos espacios que significan algo de intimidad para el vigilado o la organización, pues las personas de la organización, debe contar con autorización judicial. Es decir, que pues básicamente, ¿qué hacen los fiscales? El agente encubierto no lo autoriza el fiscal, no lo autoriza el juez. El agente encubierto lo autoriza el director seccional o nacional de fiscalías. Entonces se hace un examen psicológico pues, para mirar las condiciones de la persona, se hace un acta de compromiso de actos extrapenales y esto se le presenta al director de fiscalía, se le argumenta y él decide pues, si se autoriza o no al agente encubierto o la entrega vigilada. Y normalmente, ¿qué hacen los fiscales con esta acta? Van donde el juez de garantía, sustentan y piden de una vez que les autorice. También juez de garantías, con base en la sentencia C-156 del 2016. La ley 30 del 86, pues lógicamente que la ley que nos habla del Estatuto de Estupefacientes, aunque tenga muchos artículos derogados, hace parte de esto. ¿Y por qué? Porque ahí tratan mucho sobre todo del trato de los remanentes de estupefacientes, trata mucho sobre las destrucciones de elementos, en este caso como estupefacientes, y de esto sí hay que hacer unas revisiones muy buenas cuando les toquen esos casos, porque ahí habla de cositas muy importantes. La ley 600 del 2000, bueno, el acuerdo 002, el instructivo de PIPH. Este lógicamente todavía está vigente. Todavía está vigente el acuerdo 002 del 99, que es el que habla de la prueba de identificación preliminar homologada de sustancias estupefacientes y precursores químicos. Aquí nos dice pues cómo es ese procedimiento. El acuerdo generó la guía. ¿Dónde la pueden descargar? Adivinen de dónde. De la página de Junta de Colombia. La pueden descargar. Ahí la pueden mirar, la pueden revisar. Está descargable la guía, como tal, el procedimiento de PIPH, para que lo puedan tener en su poder. Ahora sí, la ley 600, pues claro, porque todavía, incluso a estas fechas, hay procesos vigentes de la ley 600, aunque no lo crean. El 786 del 90, que es el que les decía, que es el primer documento mediante el cual en sus artículos 10 al 14 se habló de cadena de custodia. ¿En la práctica de qué? De autopsias clínicas y viscerotomías. Es el primer documento en la historia de Colombia donde se habla de cadena de custodia, artículos 10 al 14 del decreto 786 del 90. La ley 1826, pues lógicamente la de acusador privado, que les decía que es la que nos da a los investigadores privados la potestad de actuar. Pero recordemos que el investigador privado no puede desarrollar actuaciones especiales de policía judicial. Actuaciones especiales de policía judicial son ¿cuáles? Agentes encubiertos, entregas vigiladas, vigilancia y seguimientos, interceptaciones, allanamientos y registros, inspecciones corporales, registros personales y etcétera. Es decir, todas las que se hacen con orden de fiscal y de juez, más no puede hacer, por ejemplo, lo de exhumaciones, pues no se puede hacer tampoco. Todo eso no lo puede hacer. ¿Qué puede hacer un investigador privado? Recolección de información, entrevistas, solicitudes que no violen la intimidad de las personas, búsquedas en bases de datos de acceso público, ¿sí? Cosas como generales. Si yo como investigador privado mediante la ley 1826 me doy cuenta de que hay una casa donde tienen guardada la moto o el carro que le robaron a mi cliente, pues yo no voy a ir a pedir un allanamiento. ¿Qué tengo que hacer? Informarle al fiscal para que el fiscal ordene a un policía judicial el allanamiento. Si yo sé que hay un número telefónico mediante el cual están coordinando las extorsiones, yo no puedo interceptarlo ni pedir sábana ni nada. ¿Yo qué tengo que hacer? Informar a la fiscalía para que ellos ordenen la interceptación. Y argumentar ahí también los motivos fundados, ¿no? Porque es importante cómo se recolectó y demás. Entonces, la ley 1826. La directiva permanente 021. Esta es muy importante porque esta trató de darle una respuesta al problema de las armas de fuego que estaban en los almacenes transitorios y en los almacenes de la fiscalía, bueno, de la fiscalía no, de los batallones y demás. ¿Por qué? Porque esta directiva nos dice que se debe hacer un procedimiento más expedito, digamos así, tratar de que sea más ágil, para darle una disposición a las armas de fuego en procedimientos penales. Se trata de que se designen fiscales especiales y demás para manejo de esas armas. Por eso hoy en día, si usted va a los almacenes transitorios sobre todo, se han evacuado mucho de ese tipo de armas, porque se ha generado un poco de aplicabilidad a esta directiva y se ha agilizado un poco la descongestión y el trámite de entrega a los almacenes de armamento. La resolución 2835 de la Fiscalía, esto ya nos habla más del almacén de evidencias, el manejo del almacén de evidencias. Esta se les va a cargar al material de estudio, la 2835 y la 1900.
Esta ya habla de cómo se hace un almacén de evidencias, el manejo, qué entra, qué no entra, lo del sistema, el área de recepción, todo eso. Por ahí en el video de los almacenes de evidencias se explica un poco de cómo es eso y de qué se compone el almacén. Los que tenemos en la página de YouTube. La resolución de medicina legal, la 0000606, es la que dice que medicina legal crea sus propios rótulos. Y para ese sentido, el manual de cadena de custodia nos dice que esos rótulos y que esos documentos de cadena de custodia que maneja medicina legal serán avalados por el manual, serán tenidos en cuenta. Entonces, no hay problema, están, porque si un investigador recibe un elemento embalado por rótulo de medicina legal y no lo recibe porque dice, no, qué pena, pero este no es el rótulo, ese rótulo está mal. El rótulo que debe manejar es otro, el que manejamos normalmente. No, pero es que los rótulos de medicina legal también están. Las resoluciones 609 y 606 de medicina legal del 2006, bueno, ahí van de la mano. Ellos también cuando tienen elementos, sobre todo de muestras que hacen ellos allá de las víctimas o de los victimarios, ellos también almacenan esas muestras y ahí ellos manejan unas resoluciones mediante las cuales pueden darle destrucción o disposición final a los remanentes, lo que ya habíamos hablado en los artículos del Código de Procedimiento Penal. ¿Quién es el encargado de darle disposición final a los remanentes? Eso es del 2006. Estas son resoluciones viejas, pero en el Código de Procedimiento Penal que está más actualizado dice que los laboratorios deben dar instrucción a esos remanentes. ¿Remanentes de qué? De elementos biológicos y no biológicos. Resoluciones 609 y repite la 606 del 2010, de 2006 de medicina legal. La 135 del 2018 de la Fiscalía. Esta resolución reorganizó el comité de cadena de custodia. Venía funcionando, pero lo reorganizó para darle mayor funcionamiento y maniobrabilidad. Los que crean el manual de cadena de custodia, ¿sí?, o asesoran de mayor manera el manual de cadena de custodia es el comité de cadena de custodia. Pues dentro del Consejo Nacional de Policía Judicial se hacen unas mesas de trabajo y ahí va muy de la mano permanente y asesorando el comité de cadena de custodia. Yo tuve la oportunidad de reunirme con el secretario de hace unos años del comité de cadena de custodia y aclarar muchas dudas de las que aprovecho para aclararles a ustedes hoy, como lo de los rótulos, como lo de las correcciones y demás, cómo se hacen y todo. Los acuerdos que los pueden encontrar ustedes, el 001 del 2017 y el 002, que nos hablan precisamente de los consejos nacionales y seccionales de policía judicial. Y aquí ya se empezó. El acuerdo 001 del 2018 es bueno, es importante, creo que es el que sigue. Ajá. Es bueno y es importante, pero ¿dónde se inició como, se tuvo como esta proyección, esta iniciativa de actualizar los manuales, de actualizar los formatos? En los acuerdos del 2017. Los acuerdos del 2017 del Consejo Nacional de Policía Judicial dijeron, oye, hay que darle mayor responsabilidad a los consejos seccionales también. Y aparte de eso, ya visionamos que hay que actualizar manuales, hay que actualizar formatos. Entonces, vamos proyectando eso. Y el del 2018, que es el que está aquí, el 001, aunque hay más, en el 2018 hay 2, 3 y 4, y ahí el último que es del 2022. Estos acuerdos lo que hicieron fue desarrollar esa necesidad. Entonces, decir, bueno, acuerdo 001 del 2018, vamos a cambiar los manuales. Vamos a eliminar unos formatos que no están sirviendo para nada. Vamos a crear unos formatos que sí son necesarios, como el arraigo que no existía, como las boletas de citación, como la solicitud de defensoría, como la solicitud de antecedentes, como la solicitud de información pública, como la solicitud de videos. Vamos a crear esos formatos porque se necesitaban y no estaban. Vamos a eliminar unos como el acta de la ficha técnica fotográfica y videográfica porque no tiene ninguna funcionalidad. Entonces vamos a hacer eso y a algunos otros los vamos a modificar. ¿Por qué? Por necesidad. Ese acuerdo 001 en 2018 fue prácticamente el que dio la puntada final para que se emanara la orden de cambiar estos manuales. Y finalmente, a raíz de ese acuerdo 001 en 2018, es que el 27 de diciembre del mismo año se emitieron los dos manuales, cadena de custodia y policía judicial. 27 de diciembre salieron el mismo año. Entonces, últimos manuales de cadena de custodia, ¿cuándo salieron? 27 de diciembre del 2018. Último manual vigente actualizado, versión 2 de Policía Judicial, ¿cuándo salió? 27 de diciembre del 2018. Ya no podemos hablar de nuevo manual de cadena de custodia. Ya lleva 5 años